que por tercer año consecutivo se llena con esos carteles que nos llenan de amor y que no nos va a alcanzar la vida para agradecerles. Cuando ellos suban, les pido que lo levanten muy alto para que en este país, sobre todo acá atrás, vean esta foto. Te aviso por las dudas que me llamen. No, de mañana. Hola. 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 ¿Escuchan bien? Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias en nombre de papás, de mamás, de hermanos, de hijos, de compañeros de la vida, de los que no están. Gracias en nombre de ellos y gracias en nombre de los 800 heridos y sus familias. Y gracias de los que todos hoy están sufriendo directamente el dolor de la pérdida. Este día comenzó muy temprano, a las 8:32. Fue un día largo, fue un día intenso y fue un día muy triste para todos. Pero también es un día luminoso, porque llegaron y llegamos hasta aquí, unidos, tranquilos, en paz y con un objetivo absolutamente claro para todos. Es lo que nos reúne más allá de cualquier diferencia. El objetivo de hacer memoria, de recordar a aquellos a quienes tanto se ha querido y se sigue queriendo y que hoy no están. Y también la búsqueda irrenunciable de la justicia, la exigencia de que la justicia llegue y cuanto antes. Las tragedias nunca las elegimos, por supuesto. De las muchas que hemos tenido en la Argentina, las tragedias no se eligen, nos tocan y nos llevan por delante con sus muertos, sus heridos, sobrevivientes y el dolor que a veces queda durante mucho tiempo, porque después el pedido de justicia es el dolor que se va sumando día a día. Pero estar aquí esta noche es algo que sí podemos elegir, que elegimos los que estamos de este lado y sumamos a todos nuestros compañeros, reporteros gráficos, camarógrafos, periodistas, muchos de los cuales ese día por la mañana muy temprano dejaron las redacciones, dejaron sus casas, sus familias, sus actividades para ir al lugar donde teníamos que estar, que es mostrar lo que estaba pasando, contar los primeros muertos y contar ese horror que todavía nos persigue. Y todos los que están del vallado hacia allá, en esta plaza que se va llenando de a poco, haciendo una especie de abrazo a los familiares que están aquí con sus remeras, con sus fotos, con sus muertos y fundamentalmente, y por eso estamos esta noche aquí, Mónica, con una esperanza de que este año definitivamente haya justicia y haya justicia verdadera, no solo para los muertos de 11, sino también para toda la sociedad. Han pasado 3 años de cuando a las 8:32 del 22 de febrero de 2012 se cortaba la vida para muchos. Seguramente ha quedado en la memoria de todos ustedes grabado el siniestro sonido de las sirenas.
personas perdieron la vida aquella mañana. 52 historias de vida terminaron truncas de manera prematura y violenta. Las familias de todos ellos quedaron sumergidas en el desconcierto y en el dolor, y ese dolor probablemente los acompañe por siempre. Otras, por lo menos 800 personas resultaron heridas. Allí también se interrumpieron sueños y proyectos. Este fue el saldo de la tragedia de Once. Este es el saldo que está esperando justicia por ellos y por el resto de la sociedad. Y es un dolor que tenía cuerpo, que tenía rostro, que tenía voz. Un dolor que tenía mirada, que tenía expectativas, que tenían trabajos, que tenían hijos, que tenían padres. Un dolor que todavía, por supuesto, sigue. Y es un dolor que además tenía nombres y apellidos, que los fuimos conociendo con el correr de las horas. Y esos nombres y apellidos eran algo que los que estábamos de espectadores de todo lo que ocurría decíamos: también me puede pasar a mí. Por eso, esta tragedia, como tantas otras, nos golpeó tantos, porque podría haber sido la de cualquiera de nosotros o la de cualquiera que forma parte de la vida de cada uno de nosotros. Para que los recordemos a todos y a cada uno, vamos a escuchar los nombres de quienes esta noche, este mediodía en la Catedral Metropolitana, esta mañana en la estación de Once, permanecen presentes entre todos nosotros. Juan Carlos Coqui Alonso. Presente. Lucía Fernández Chaparro. Presente. Lei Jin Yang. Presente. Tatiana Tati Pontiroli. Presente. Karina Altamirano. Presente. Florencia Fernández Ugasti. Presente. Naida Tatiana Lezano Alandia y Uma, su bebé por nacer. Presente. Esther Sandra Reyes. Presente. Jonathan Pitu Báez. Presente. Juan Leonel Frumento. Presente. Isabel López. Presente. Braulio Romero. Presente. Dionisia Barrios. Presente. Yolanda Sabrina Galván. Presente. Nancy López Mora. Presente. Graciela Romero Benítez. Presente. Claudio Belforte. Presente. Carlos Garbullo. Presente. Roberto López Pacheco. Presente. María Gidone. Presente. Natalia Benítez. Presente. Alberto David García. Presente. Axel Nahuel Martínez. Presente. Rosa Margarita Tevez. Presente. Fede Bustamante. Presente. Mónica Garzón. Presente. Lucas Chimu Mengini Rey. Presente. Sonia Torres Rolón. Presente. Micaela Cabrera Machicao. Presente. Marcela Gómez. Presente. Marina Moreno. Presente. Gloria Troncoso Somoza. Presente. Darío Celie. Presente. Ranulfo González Centurión. Presente. Miguel Ángel Núñez Vilcampona. Presente. Nicolás Villalba. Presente. Matías Cerrichio. Presente. Verónica González Franco. Presente. Lucas Palud Kini. Presente. Pablo Zanotti. Presente. Juan Daniel Cruz Aguilar. Presente.
Claudia María Icía. Presente. Sofía Peralta. Presente. Cristian Zavala Aquino. Presente. Graciela Díaz. Presente. Andrés Lagrota. Presente. Silvia Pereira. Presente. Teresa Celaya. Presente. Sabrina Espíndola. Presente. Gloria Pinilla León. Presente. Ramón Ariel Zúñiga. Presente. Todos y cada uno de ellos únicos e irrepetibles. Por eso estamos aquí, recordándolos como si estuvieran vivos al lado nuestro. Y los estamos recordando no solo los que estamos presentes, sino que también tenemos muchas adhesiones que vamos a ir leyendo en varias tandas a lo largo del acto. Un acto que tiene en un ratito el documento central de todos los familiares que están aquí al pie del escenario, y sobre el final vendrá también el tiempo de la música, porque la música siempre está presente cuando hay que apelar a la memoria, al recuerdo y al reclamo. En un ratito entonces avanzamos con eso, tenemos muchas adhesiones. Nos acompañamos. Cada uno de ellos armando todo esto para que este acto finalmente que ustedes acompañan sea un acto posible. Hay que decir que uno de los mayores logros de este conjunto de personas movilizados para encontrar justicia ha sido traer este reclamo aquí dentro de los carriles de la calma, la paz y la serenidad. Por eso en este momento vamos a escuchar la palabra de alguien que expresa la paz y que ha sido distinguido por ella, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. En primer lugar, un fraterno abrazo solidario a los familiares de las víctimas, pero también a todo el pueblo argentino. Porque esto no pasó únicamente en ONCE, a un grupo de familiares, nos pasó a todos y todas. Nos pasa día a día las tragedias que han golpeado profundamente la vida del pueblo argentino. Mientras escuchaba los nombres, no solo de lo que hemos vivido durante la época de la dictadura, sino también de la AMIA, de Cromañón y de tantos otros. Y también en todo esto tenemos que descubrir esos signos de la resistencia, de la fuerza, de la voluntad, de la memoria, de no olvidar, de reclamar el derecho, verdad, justicia y reparación. Esto es fundamental. Y también decirles, tenemos que profundizar en esto porque toda la carga se quiere focalizar en el maquinista, cuando aquí en todo el sistema ferroviario se ha privatizado. Las privatizaciones ya no pueden ir más, no solo en los ferrocarriles, en aerolíneas, en YPF, han saqueado el país esos ladrones al pueblo argentino. Y creo que tenemos que estar muy atentos, porque los ferrocarriles han quedado totalmente obsoletos. Han recibido los subsidios, se los han mandado en sus bolsillos. No lo han distribuido ni mejorado la estructura ferroviaria del país. Esto es grave. Es grave porque la tragedia de ONCE
en esa condición era una tragedia anunciada por una falta de políticas públicas de las empresas privatizadas que se llenaron los bolsillos, pero no hicieron el trabajo de la infraestructura para mejorar la vida y el transporte de nuestro pueblo. Creo que estamos en un momento muy particular del país. Y lógicamente que estamos aquí para acompañarles, ser solidarios, hasta que se busque la verdad y la justicia, porque los que hoy no están continúan presentes. No están físicamente, pero sí están presentes en la mesa, en la mente y en el corazón de nuestro pueblo. Así que simplemente mucha fuerza y mucha esperanza, y continuaremos la lucha hasta lograr los objetivos. Gracias. Paolo Menghini va a entregar un presente a Adolfo en recuerdo por su participación en el acto. Es un presente en nombre de todos los familiares de la tragedia de Once, y ahí está el aplauso para Adolfo Pérez. Mientras tanto, nos siguen llegando más adhesiones. Quizás el caso más paradójico sea el anuncio del soterramiento de la línea Sarmiento, realizado 6 veces y que aún está en espera de algún tipo de avance. En este video que veremos se resume parte de lo sucedido desde 2003 a la fecha. Vamos a ver y escuchar entonces palabras de funcionarios. Problemas en el funcionamiento de la línea Sarmiento está directamente relacionado con el elevado número de accidentes, lo que provocó la suspensión de más de 250 servicios. Esto hace que la traza sea demasiado permeable a que el público le invada, lo que trae como consecuencia distintos tipos de accidentes como señalar. La integración, mejoramiento de la calidad de vida, seguridad son digamos, las premisas que nos alientan, y en ese sentido en materia de transporte ferroviario estamos trabajando. Es de necesidad imperiosa realizar la obra en el menor tiempo posible, por lo cual se propone proceder a la preadjudicación de la misma por sectores, a fin de disminuir los tiempos de ejecución. Una obra estructural para la ciudad de Buenos Aires, no solamente por lo que implica en monto, en volumen y características de las obras, sino por la transformación que va a implicar en la trama urbana de una ciudad partida en dos, por el ferrocarril Sarmiento, con todo lo que ello implica en materia de interconexión, de disposiciones de tránsito. Estuvimos un año y medio casi con la ingeniería financiera, y ya hace un año que nosotros empezamos. Recordemos a la gente que el soterramiento es hacer de este ferrocarril un ferrocarril subterráneo, o sea, lo estamos bajando acá en Aedo y lo vamos a sacar en Caballito, con un túnel de 10 metros, 60 de diámetro, a una profundidad de 22 metros, que la gente no lo va a ver. Va a funcionar un tren a 3 minutos de frecuencia, haciendo que quizás la zona más poblada de Gran Buenos Aires de la Argentina en los últimos años, que ha sido el oeste, pueda tener un escape de salida para llegar al centro, y que la gente viaje bien. Nos parece que es una obra estratégica que está en consonancia con el compromiso político que hemos tomado nosotros desde el mismo día que asumimos la responsabilidad de conducir el área de transporte, de trabajar hasta el último día que estemos en este lugar para mejorar el transporte público de pasajeros. Miren que tenemos que ser rápidos, porque si no viene la próxima formación que nos lleva puestos. Si no viene la próxima formación que nos lleva puestos.
ha tomado una decisión que es estratégica, pero la pregunta deberían verificar a gobiernos anteriores. ¿Qué pasó con los gobiernos anteriores que no tomaron las decisiones para renovar la flota y por qué no hicieron las inversiones que deberían haber hecho? A la tragedia, un conjunto de familiares dolidos, lastimados, asustados, desconcertados, comenzaron a reunirse, a compartir las primeras experiencias de extremo dolor, a convertirlas en un camino y la posibilidad de una lucha todos juntos. Para ello, estos familiares que están acá, con sus remeras, con sus fotos, con su justicia, algunos los conocemos, otros los hemos visto mucho, nos hemos cruzado lamentablemente mucho. Estos familiares tuvieron que mirarse en los ejemplos que había dejado la historia reciente de nuestro país. Los familiares de las víctimas de la masacre de Cromañón, de la tragedia de Keyvis, ¿cuántos años? De la escuela Ecos, de las Madres del Dolor y tantas organizaciones fueron el modelo a seguir para en conjunto, con la solidaridad y entre todos, seguir pidiendo justicia. Otra sirena nos corta el alma todos los meses de julio. Nos recuerda el del 94, cuando volaron la AMIA, 85 muertos. Todavía impune. Está con nosotros hoy Laura Ginsberg, una de las luchadoras más fervientes por la búsqueda de la justicia y de la verdad de lo que ocurrió en la calle Pasteur. Le damos la bienvenida a Laura, que representa a Peña. Buenas noches. Nos hemos acercado a traer nuestra solidaridad y compartir el dolor de este día a 3 años de la masacre de Once, pero fundamentalmente a compartir la lucha. Esto es lo que nos convoca. Estamos muy honrados de poder hablar hoy y agradecidos a los familiares y amigos de las víctimas de la masacre de Once por esta invitación para acercar brevemente lo que ha sido nuestra experiencia en estos más de 20 años. Recién estaba pensando que si tuviéramos que reproducir el video que ustedes acaban de ver, con promesas de funcionarios, con promesas de verdad y justicia, con promesas de condenas, tendríamos que estar hasta la madrugada y no nos alcanzaría el tiempo. Pero lo cierto es que la nuestra es una de las experiencias más difíciles y que figura en la conciencia social como una de las más frustrantes. El atentado a la AMIA, más de 20 años después, no tiene un preso, un condenado, un sospechado. En este sentido, queremos transmitirle a todos los familiares y a todos los presentes que acá la frustración deviene a que no podemos obtener justicia si los responsables políticos de los crímenes cometidos por el Estado no están sentados en el banquillo de los acusados. Y bien conscientes somos, porque lo hemos vivido después de un juicio que fue fraudulento, que terminó con la libertad de todos y después nos prometieron el juicio 2. Ya pasaron más de 10 años y las promesas ya no sirven. Es difícil pensar en este año, que es el año de la sentencia,
para los responsables testaferros de la masacre de Once, es difícil pensar si va a haber justicia al no estar los responsables políticos allí. Tal vez las condenas no satisfagan a todos, tal vez no sea suficiente, y por eso los juicios para la masacre de Once, para los otros crímenes que todavía están impunes en nuestro país, tienen que ser un episodio en una larga lucha que vamos a seguir sosteniendo, que vamos a seguir compartiendo con ustedes todas y cada una de las veces que sea necesario. En esta oportunidad, y a pesar de la distancia en el tiempo, nos volvemos a cruzar porque en algún momento se va a llevar a cabo el llamado juicio por las irregularidades y encubrimiento del atentado a la AMIA. Nos volvemos a cruzar porque los jueces del Tribunal Oral Federal número 2, que ahora tendrán que condenar, ojalá, a todos los responsables que están allí imputados y acusados, van a ser quienes después lleven adelante este juicio. Este juicio que no nos despierta ninguna expectativa ni ninguna ilusión, porque ya prometen llevar adelante el juicio con todos los archivos secretos cerrados. ¿Cómo van a poder impartir justicia si todos los documentos que efectivamente prueban el encubrimiento, las irregularidades, la asociación ilícita que ha sido este Estado al servicio de la criminalidad van a estar cerrados? Por eso este juicio es uno más en este camino que vamos a seguir recorriendo, en nuestra exigencia de juicio y castigo para todos los culpables, porque justicia es un valor y no es un sinónimo de este poder judicial corrupto que vamos a perseguir todo el tiempo que sea necesario. Muchas gracias. Un ejemplo de esta lucha está aquí con nosotros su presidente Gustavo Vera. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer, y creo que esto lo vamos a compartir todo, a los familiares y sobrevivientes de la tragedia de Once, por todo lo que nos están enseñando en el camino práctico para obtener verdad y justicia. Porque como bien dijeron acá, memoria ya la tenemos, lo que falta es verdad y justicia. Hoy no habría peces gordos sentados en ningún tribunal oral si no hubiera sido por la lucha denodada, incansable, resistente de los familiares y sobrevivientes de la tragedia, que fueron expuestos a calumnias, que los intentaron cooptar, que los intentaron dividir, gente sencilla, gente trabajadora, que nos dio un ejemplo de un camino práctico para llevar a peces gordos al tribunal oral. Ciertamente no están todos, ciertamente va a haber que luchar mucho más. Y además se van agregando delitos. Por ejemplo, trenes que se compran a precios astronómicos, donde no están los elementos para repararlos, y la corrupción continúa. Pero creo que los familiares y los sobrevivientes de la tragedia de Once nos han marcado un camino práctico, como en su momento lo hicieron los familiares y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón, como lo hicieron los familiares, como lo están haciendo los familiares de Paulina Levos, como lo hicieron los familiares, amigos y organizaciones que lucharon para esclarecer el crimen político de Mariano Ferreira, como en muchas causas, Beara, Keivis, etcétera, donde el dolor se convierte en esperanza, el dolor se convierte en lucha. En estos días que estamos tan consternados por la corrupción y donde hay un reclamo generalizado de justicia más allá de los credos y de los partidos, donde tenemos un Estado que está infectado transversalmente por la mafia, por el enriquecimiento ilícito, por los sobreprecios, por la corrupción, por el narcotráfico que crece sin pausa,
por la trata de personas, que es contemplada o consentida del aparato estatal, por el trabajo esclavo. En este momento donde hay tanta infección mafiosa en el aparato del Estado, los familiares y sobrevivientes de la tragedia de Once nos están convocando a la unidad de los que no somos corruptos, más allá de los partidos, más allá de los credos, más allá de quién voten. Lo importante es que en estas causas es donde se juega realmente la verdadera justicia, porque cuando hay un Estado mafioso, si no es con el pueblo movilizado, es absolutamente imposible llevar a los peces gordos al banquillo de los acusados. Yo quiero agradecer mucho, en nombre no solamente de la Alameda, de la Red Antimafia, que coordinamos con la hermana Marta Peloni, queremos agradecer mucho la sabiduría popular de la lucha de los familiares y sobrevivientes de la tragedia de Once. Humildes, sencillos, que alguna vez lo bautizó sin saberlo y que ahora nos mira desde el cielo Lucas Menghini. Gente que es madera de roble, gente que es de corazones nobles y que por eso ha conmovido a millones de argentinos. Ojalá en el próximo acto ya tengamos a Jaime, a Chiavi, a los demás peces gordos en cana, y ojalá el otro año tengamos un tribunal oral por la compra fraudulenta y la corrupción que sigue abierto en el sistema de transporte. Y en cada causa, en cada lucha por la verdad y por la justicia, el camino que nos enseña esta gente sencilla, trabajadora, y que nos enseñaron otras luchas populares, es el camino que tenemos que seguir para quebrar el espinazo de la mafia. Y acá no importa de qué partido es cada uno, acá no importa de qué credo es cada uno. Acá lo que importa es que si es gente de bien y queremos realmente justicia y queremos terminar con las mafias, el camino que nos enseñan los familiares de la tragedia de Once es el camino práctico para poder empezar a tener un país que sea vivible, un país sin mafia, sin exclusión y sin esclavitud. Muchas gracias. Las personas que hablaron, un presente de todos los familiares de la tragedia de Once. Queridos amigos y amigas, otra vez de este grupo que ha venido a visitarme y a recordar la terrible tragedia que nos ha sucedido. Les hago llegar un saludo, una bendición. Cuenten con mi oración. Rezo por ustedes. Rezo para que el juicio que se está llevando adelante se haga con toda justicia y que la verdad aparezca. No hay que tener miedo a la verdad. La verdad siempre nos hace libres, dice Jesús. Que Dios los bendiga. Estoy cerca de ustedes y recen por mí. Cuando firmó las cerámicas fue algo muy emocionante porque era lo de conversación y de consenso. Lo que van a leer ahora Paolo y María del Luján ha sido consensuado con todos los familiares. Y si me permiten, esto no está en el libreto, en la guía, en la rutina. Yo voy a pedir un aplauso que no es un aplauso de celebración, ni es un aplauso de festejo, porque no hay nada para festejar. Pero sí puede ser un aplauso de aliento, de mucho aliento para este tramo que queda hasta que se consiga, ojalá, justicia. Y es un aplauso para los familiares que están aquí sobre el escenario en representación de todos los familiares que están aquí al pie del escenario. Un aplauso que suene bien, bien fuerte, por favor. Es un aplauso que además se tiene que escuchar y lo tienen que escuchar los que deben escucharlo. Los que se hacen los sordos, los que se hacen los distraídos,
los que se hacen los indiferentes y los que todavía no le han puesto compromiso a este pedido, que ahora seguramente lo vamos a escuchar en el documento central, el documento de los familiares de la tragedia de Once. Bueno, no los bajen, loco, no los bajen, no los bajen, no los bajen. No los bajen, no saben el amor que se siente por esta lucha. Este amor que se reprodujo en tanta ayuda de tanta gente. Así que antes de empezar la lectura de este documento y antes de escuchar a los chicos de las pastillas, queremos agradecer a cada una de las personas que hizo posible este acto. A todas las personas que han puesto todo lo que han tenido para acompañarnos, que hace posible esta estructura. A Mario, a Mónica, y en el nombre de Mario y Mónica, a Ernesto, a Seba Weinreich, a Gaby Radiche, a Leuco, a todos los que han puesto la cara y el cuerpo. Yo le decía a Seba Weinreich el otro día que no hay 200 que se banquen estar acá con estos familiares, que no hay 200 bandas que se peleen por tocar por nosotros, no hay. Entonces el valor de esta gente que nos acompaña se multiplica. Queremos agradecer de corazón a todos los que han hecho posible esto. Y vamos con María Luján a leer. Antes de empezar la lectura, María Luján le va a dar el presente a Mónica y a Mario. Quiero un aplauso enorme para ellos. Enorme. Enorme. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hace hoy 3 años el país se sacudía y nuestras vidas cambiaban para siempre. La nuestra, pero también la de ustedes. Esa mañana de febrero, la cara más visible de la corrupción, la muerte, nos arrancaba de la mano a 52 mujeres, hombres, niños, todos gente de bien, trabajadores y estudiantes que crecían y creían en este país. Por estas horas recorríamos hospitales, clínicas, comisarías y morgues, llevados por la desesperación, sin rumbo fijo y preguntándonos un porqué sin respuesta. Hasta que, con cada muerte confirmada, el dolor nos pegó un golpe injusto y descarnado. Un golpe del que nunca podremos levantarnos del todo, pero que aún así no nos ha vencido. El tiempo, ese que nunca podrá curar la herida semejante, ha pasado despiadado con nosotros, remarcando una y otra vez las ausencias físicas de los que nunca dejaremos de extrañar. Y así como han quedado tantas vidas irreemplazables en el camino, también hemos sabido levantarnos, codo a codo, y sosteniéndonos entre nosotros. Y también sostenidos por toda la sociedad que siempre guarda en su corazón una lágrima para los muertos de Once. Por tercer año consecutivo estamos en esta plaza de todos, plaza de los dolores y de las alegrías argentinas, la plaza de los reclamos, de las voces alzadas, de las voluntades unidas, esta plaza del pueblo en la que una vez más estamos dándole la espalda al refugio del poder político. Pero de frente a ustedes, los que no nos han dejado solos ni un minuto de estos más de 1000 días de tristeza y dolor interminables, han estado a la par nuestra caminando juntos el difícil trayecto que separa a la impunidad de la justicia. Todavía falta mucho y habrá muchos escollos que vencer, pero desde principios del año pasado hemos logrado juntos poder ver a los procesados rendir cuentas al Tribunal Oral Federal número 2.
El juicio oral y público por la tragedia de Once comenzó el 18 de marzo de 2014 y a la fecha tuvo ya 71 audiencias. Todos los días representantes del grupo, de las familias, se sientan no solo a escuchar los testimonios, sino a reafirmar la lucha y mostrarle a los imputados, jueces y a toda la sociedad que este grupo no negocia, no lucra ni claudica. La búsqueda de justicia que se inició el mismo día de la tragedia se mantiene de pie. Y con el apoyo de todos y cada uno de los argentinos que saben que nuestro objetivo es la condena para cada uno de los responsables tras un juicio intachable como el que se está desarrollando. Pero audiencia tras audiencia, los familiares tenemos que escuchar a los imputados balbucear excusas y echarse culpas unos a otros. Así, Marcos Córdoba, motorman del Chapa 16, declaró que el tren no le frenó al entrar a la estación de Once, aunque omitió contar que en 2 estaciones se pasó de largo, lo que evidenciaba claros problemas de frenos. Deberá responder por qué tomó la decisión de continuar el trayecto, aún sabiendo de esa circunstancia, aunque sabemos que no es el responsable del estado deplorable de la unidad que tenía a su cargo. El exsecretario de Transporte, al momento de la tragedia, Juan Pablo Schiavi, dijo no entender por qué estaba citado. Dijo que no había otra explicación que no sea que al motorman le pasó algo. Obviamente, omitió hablar de la falta de control de la Secretaría que estaba a su cargo el 22 de febrero. Lo mismo hicieron Antonio Cícaro y Pedro Ochoa Romero, ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, y Antonio Luna, ex subsecretario de Transporte Ferroviario, quienes defendieron su gestión atacando, como todos, la instrucción del juez Bonadío. Pero de autocrítica, ni una sola palabra. El colmo de la vergüenza ajena fue escuchar a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, quien manifestó que este juicio era una clara acción de ataque a la política del kirchnerismo. Todos sabemos que fue justamente esa política la que llevó a la muerte a nuestros familiares. La tragedia no solo pudo ocurrir en el marco del descontrol que estos señores generaron a lo largo de 10 años en el poder. Todos ellos eligieron desligarse de la responsabilidad y aún pretenden demostrar que la responsabilidad del choque se limita al día de la masacre, sin que se analicen las causas que motivaron la tragedia en relación con el estado de los trenes y del servicio. No lo vamos a permitir. Tuvimos que escuchar también a Mario Cirigliano, que se limitó a decir que él no tenía vinculación con los trenes dentro del llamado Grupo Cirigliano y que por ello no tiene responsabilidad alguna en la tragedia. Pero hoy podemos afirmar que cuando este juicio termine, quedará en claro para todos que atrás del desastre está el negocio millonario sostenido en la falta de mantenimiento de los trenes y en la ausencia de control estatal. Sergio Claudio Cirigliano, dueño de la empresa Cometrans, controlante de TVA, defendió la gestión del Sarmiento, negó el deficiente estado de los trenes y servicios y, sin referirse al tema económico, cargó toda la responsabilidad en la mala maniobra del maquinista, si es que esa hubiese existido. Ninguno de los imputados hizo alusión a que fue el calamitoso estado del tren Chapa 16, que sumados al deficiente parachoques, actuaron como una trampa mortal para los pasajeros, transformando la colisión en tragedia. Pero luego comenzaron los testimonios de los más de 330 testigos ofrecidos por las partes. Los primeros citados fueron aquellos sobrevivientes de la tragedia, pasajeros todos ellos del tren Chapa 16. Entre todos se destacó el testimonio de Norma Barrientos, quien además de viajar en el tren y ser una herida, perdió a su hija Karina, adolescente, en ese viaje.
Su testimonio conmovedor sirvió como tantos otros para probar el calamitoso estado del servicio y del tren en sí. Una treintena de pasajeros le narraron al tribunal la forma en que se viajaba, apretados, sin lugar, unos sobre otros, entrando por ventanas, sin horarios ni límites de pasajeros, en situaciones de inseguridad constante. Describieron con lujo de detalle el estado de los trenes, rotos, corroídos, con agujeros en paredes y pisos, sin ventanas, con puertas que no cerraban, con goteras, etc. Las espantosas condiciones del servicio también fueron descritas. No tenían horarios, las demoras eran constantes, no existía el control por parte de la empresa. Esa fue la verdadera política ferroviaria de la última década, y no el desesperado intento actual por tapar e intentar hacer olvidar sus culpas. Ejemplo de esto es lo declarado por el jefe de gabinete, culpando a los gobiernos anteriores por la falta de inversión. Nada hay más triste para un pueblo que un gobierno necio y que se esfuerza por tapar el sol con la mano. Y día tras día, las palabras de Jorge Capitanich lo confirman. Es cierto que durante los 90 los tendidos ferroviarios se desguazaron. Se destrozó el motor de crecimiento que significan los trenes. Y la patética frase ramal que para, ramal que cierra se volvió una oprobiosa realidad. Pero eso es tan cierto como que este proyecto de gobierno tuvo 9 años desde que asumió el poder para cambiar la flota de trenes y evitar una masacre como la ocurrida hoy hace hoy 3 años. ¿De qué gobiernos anteriores hablan? Sus funcionarios ignoraron denuncias, condenaron multas e hicieron oídos sordos a las denuncias de los trabajadores y de los usuarios. El gobierno de Néstor Kirchner y los posteriores de Cristina Fernández de Kirchner tuvieron el tiempo y el dinero para evitarnos este dolor. No solo no lo hicieron, sino que cobijaron en esos despachos y bajo su ala uno de los ejemplos más terribles de la corrupción de este gobierno. Mientras se sacaban fotos con los siriglianos, Jaime se enriquecía de manera obscena. Por eso hoy en día tiene múltiples causas por enriquecimiento ilícito que avanzan inexorablemente a su condena. La verdad de lo sucedido desde 2003 a 2012 fue el abandono. Lo de ahora es una inversión tardía y desesperada en la búsqueda de votos, sin que los muertos les importen. A nosotros sí nos importan. A ustedes sí que les importan los muertos. Y a los argentinos de bien también les importan, carajo. Ya probamos que todas esas circunstancias se juntaron en el Chapa 16, que circuló de Moreno a 11, un día después de 2 feriados de carnaval, saliendo con demoras y abarrotado de gente, con la conducción del maquinista Andrada, fallecido en un confuso episodio de violencia, y luego por el procesado Córdoba, con gente aprisionada unos contra otros y entrando por donde podían. Esta situación fue precisa y dolorosamente expuesta por la segunda tanda de testigos, que fueron los socorristas del SAME, entre los que se destacó su titular Alberto Crescenti. Los bomberos y personal de TVA y Policía Federal Argentina que intervino también confirmaron esas circunstancias. Que a todos les quede claro, la situación descrita por ellos fue reveladora sobre las verdaderas causas de las muertes, quedando probado que las mismas, en su mayoría, fueron posteriores al impacto y que podrían haberse evitado si el tren no cedía en su estructura y si no se producía el acaballamiento entre el vagón primero y segundo y el tercero y el cuarto. Fue terrible
escuchar al doctor Crescenti contar que la asfixia por aplastamiento se torna irreversible en 45 minutos y a la vez escuchar que las demoras para la extracción de heridos demoraron hasta 40 horas, sacando al primer sobreviviente a las 2 horas del impacto. Esto demuestra además la escasa preparación previa para esta clase de desastres. Los testigos pasaron y 3 de ellos han sido procesados por falso testimonio por negarse a contar la verdad. Pero no tengan dudas, la verdad igual aparecerá. Las numerosas irregularidades en situaciones de seguridad y frenos quedaron evidenciados en el hecho que ningún tren circulaba con repuestos originales. Todos ellos lo hacían además con al menos 2 compresores por debajo de la cantidad requerida. Asimismo quedó probado que los trenes como el Chapa 16 tuvieron su última revisión general en el año 1997, esto es 15 años antes de la tragedia. Solo esta mención alcanza para tener una idea del estado de las chapas de esos coches. ¿Dónde estaban los que debían controlar? Ausentes y permitiendo que los pasajeros arriesgaran su vida en cada viaje. Hoy no solo la parte mecánica demuestra la responsabilidad, también se está probando que TVA tercerizaba sin sentido tareas que podían realizar con su propio personal como reparaciones y monitoreos. Todas ellas se facturaban a un costo superior al de mercado en firmas propiedad del grupo siciliano y desde las propias oficinas de TVA en Retiro u Once. El afán de lucro desmedido y la corrupción mostraron su cara antes y después de la tragedia y tiene nombres y apellidos. Con testimonios de otros maquinistas y técnicos quedó probado que ese tren no tuvo control de pasajeros, que los mismos excedían su capacidad, que circuló siempre con problemas de frenado y lo que es más grave, que ante el impacto se dio actuando como una trampa mortal, pues la chapa corroída por el óxido aprisionó a los pasajeros, siendo esta la principal causa de muerte. Hoy ya estamos en la última etapa del debate oral. Analizando las pericias técnicas, resulta claro y contundente que la misma fue dirigida a limitar la responsabilidad de los empresarios y funcionarios cómplices en el abandono del servicio. Ya en la primera intervención, con un perito de parte de la CNRT, su miserable tarea quedó al descubierto. No solo se evidencian las claras omisiones, el análisis parcial y dirigido de la mayoría de los peritos. Lo que es más grave, quedan en evidencia los datos falsos que incluye el informe técnico. Ya no nos queda duda que el mismo está plagado de mentiras malintencionadas y que toda la pericia pretende exonerar de culpa a los funcionarios y sus socios los sicilianos. También perseguiremos a los responsables de esta burla. Nadie va a quedar impune. Nadie va a quedar impune. El propio perito de la CNRT, que además era su gerente de seguridad, admitió que ninguno de los muertos y heridos es producto del choque. Todos murieron por cómo respondió la dañada estructura ante ese choque. Todos los imputados son responsables, pero también la política ferroviaria desde 2003 es la responsable. Aunque Capitanich sea instruido para negar lo que todos sabemos. Pero no nos van a pasar por arriba ni nos van a engañar. No vamos a abandonar esta lucha. La verdad está de nuestro lado. Esta vez la pagan. Esta vez la condena le llega. No vamos a permitir que la mentira triunfe. La verdad es una sola. A nuestros muertos se los llevó el pésimo estado del tren, producto de la perversa y espantosa política ferroviaria del kirchnerismo, llevada adelante y con plena conciencia entre 2003 y 2012, que ahora pretende imponer de la mano de compra de trenes a un candidato presidencial. Durante estos 3 años hemos visto al actual ministro Randazzo pavonearse entre los trenes comprados a China.
Hemos tenido que soportar que hiciese campaña en base a su gestión en algún balneario montando trenes inflables para que jueguen menores, como si los hubiesen comprado por una decisión de gobierno y no tras el desastre. Para él, las decisiones tomadas en Casa Rosada posteriores a la muerte del 2012 y los juegos pueden estar perfectamente unidos si el objetivo es una campaña proselitista. Hemos visto a la Presidente hacer chistes de pésimo gusto en la inauguración. Los spots televisivos del gobierno nos los han mostrado hasta el hartazgo. Entonces, si el gobierno es tan responsable por su compra, también lo es por no haberlo hecho antes de la tragedia, de la mayor tragedia ferroviaria de los últimos 50 años. También lo es por no haber escuchado, por haber dejado a corruptos en los escritorios. Si hoy un ministro se propone ser presidente por esa compra y asume como propia esa adquisición, entonces quien lo antecedió en la responsabilidad debió haber sido juzgado por no haberlo hecho antes de que murieran 52 inocentes. Transporte no era ministerio en febrero de 2012, es cierto, pero dependía de manera directa del Ministerio de Planificación. Su titular, Julio De Vido, tiene una responsabilidad directa sobre lo que sucedió. Y pudo zafar de la justicia, ya que en la instrucción decidió no llamarlo ni siquiera como testigo. Se quedó con el multiprocesado Ricardo Jaime, con Schiavi y con los interventores de la CNRT y el secretario de Transporte Ferroviario. Esa es la grande crítica que tenemos para hacerle al trabajo judicial. Que De Vido no declare, es impunidad en estado puro. Las grandes masacres del país jamás tuvieron ministros condenados y mucho menos presidentes, jefes de gobierno o intendentes. Siempre se quedan en secretarios de menor rango. Parece que para la justicia no hay cargos de mayor responsabilidad que esos, que ahí se terminan las cadenas de desidia y corrupción. Pero nosotros estamos atentos y con las nuevas pruebas producidas y las declaraciones de los propios imputados surge clara la responsabilidad de Julio De Vido, que pudiendo apartar a TVA no lo hizo. Y nosotros no vamos a parar hasta que todos los responsables paguen sus culpas. Beara prescribió. Las masacres impunes de la Embajada de Israel y de la AMIA siguen esperando desde hace 20 años. Los familiares y sobrevivientes de Cromañón deben soportar que Aníbal Ibarra sea legislador porteño y quiera ahora ser jefe de gobierno nuevamente. Entre los culpables de los asesinatos de Costecchi y Santillán hubo solo policías. Parece que no hubiese existido una orden política para la represión sangrienta. Lo mismo en la de diciembre del 2001, que generó decenas de muertos en todo el país. Tampoco en los asesinatos de Mariano Ferreira o en el de Luciano Arruga. Menem, De la Rúa, Mató, Duhalde, Aníbal Fernández, Ibarra, Carlos Tomada, Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y tantos otros vieron los desarrollos de esas causas judiciales cómodamente instalados frente al televisor, pero nunca fueron imputados hasta ahora. La Plata se inundó. Murieron una cifra todavía no determinada de personas y parece que fue solo un capricho de la naturaleza. Y hay tantas otras muertes innecesarias, como por ejemplo Beara, los talleres clandestinos, el parque indoamericano, entre otras. Estamos hartos. Para cortar cintas los funcionarios están hechos a medidas. Ahí siempre hay sonrisas y palabras de ocasión.
Pero cuando nosotros, ciudadanos comunes, pagamos su ineficiencia con nuestras vidas, la justicia nunca mira los puestos más encumbrados de la nación. Entonces se reciclan, se reinventan e intentan volver a ubicarse en el poder más alto. Ese daño tiene una consecuencia todavía peor: la imitación de algunos jóvenes políticos que vienen detrás. Si no se condena a funcionarios de alto rango, no solo se consolida una impunidad que lesiona la estructura de la nación, sino que se genera la espantosa seguridad de que si sos funcionario nunca pasa nada. Los funcionarios deben ser responsables de lo hecho y de lo no hecho. Las masacres no se generan solas. Hay un contexto que las alimenta y las hace crecer desde los puestos más elevados del país. Por eso deben ser perseguidos, juzgados y condenados social y judicialmente. Pero además debe incluir en los códigos la imprescriptibilidad de sus delitos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Entonces, nos parece inconcebible que desde el poder político se intente tomar por asalto los estamentos judiciales más altos de la nación. El Consejo de la Magistratura tiene como integrantes a conspicuos adherentes al partido gobernante, como Julián Álvarez o Eduardo de Pedro. Desde el Poder Ejecutivo se intenta nombrar como miembro de la Corte Suprema un joven abogado que quizá tenga capacidades intelectuales, pero con el único antecedente de haber trabajado en la reforma al Código Penal o tener un cargo de auxiliar docente. Y también nosotros como sociedad debemos mantener viva la memoria, no solo por los que se fueron, sino por nosotros y para hacer un país cada día mejor. En diciembre del 2003, una senadora decía, haciendo uso de la palabra en el Congreso de la Nación: ¿saben lo que está demandando la sociedad? Que por favor alguien vaya preso en este país alguna vez por los delitos que se denuncian, muchas veces profusamente desde los medios, pero que jamás llegan a ninguna conclusión. Esa senadora era quien hoy es la Presidenta de la Nación. Muchas de sus actitudes nos hacen pensar que cambió diametralmente las ideas que tenía en ese momento. Son muchos los intentos por intentar garantizar impunidad, pero los ciudadanos no cambiamos de opinión. Pensamos que quien gobierne, funcionario que delinque, debe terminar preso. Hace un tiempo Randazzo dijo: queremos demostrar que hay otra posibilidad de país. Eso no es ninguna novedad. Claro que hay otra posibilidad de país. Todos queremos otro país. Todos sabemos en qué Argentina queremos vivir. Queremos un país sin corruptos amparados desde la Casa Rosada. Queremos un país sin funcionarios del Poder Ejecutivo procesados por las más diversas causas. Trabajamos por un país con ministros que eviten muertes. Un país sin proyectos de servicio de inteligencia que investiguen a los luchadores sociales. Un país con un gobierno que no haga del que piensa distinto un enemigo. Claro que es posible otro país. Un país a donde un nene muerto por desnutrición no sea un hecho aislado, como dijo el jefe de gabinete. Un país a donde la justicia social sea una realidad en todo el territorio nacional. Un país a donde la justicia llegue a todos. Un país que dicte sentencias condenatorias y cárcel común a todos los que se lo merezcan. Queremos un país a donde el que tiene poco tenga mucho y que el que tiene mucho ganado con la dignidad de su trabajo no sea puesto como el culpable de todos los males de la nación. El voto es nuestra única arma.
El voto es nuestra única arma. El voto también ayuda a convalidar o a condenar la impunidad. Y hay que usarlo a conciencia. Es nuestra única arma frente a los que usan la política de mala manera. ¿Hay algo más importante que una vida? ¿Hay algo más maravilloso que engendrar un hijo y verlo crecer? ¿O encontrar al hombre o a la mujer de su vida? ¿Hay algo más grandioso que generar la felicidad de padres, abuelos, hermanos, amigos? No, claramente no. Cuando una muerte previsible se lleva todo eso, no hay nada que la suplante. Y cuando decimos nada, es nada. No hay leyes, no hay planes sociales, no hay mejoras de ninguna índole que sirvan para calmar este dolor. No hay disputas internacionales por dinero que alcancen. No hay obras ni decretos que puedan taparlas a esas muertes. Entonces, ¿de qué década ganada nos hablan? ¿De qué tiempo histórico de cambio nos quieren convencer? ¿De qué gran bisagra pretenden hacerse responsables? Este gobierno generó paso a paso las condiciones para la masacre de 11. Eso no puede, no debe olvidarse. Porque además ahora presentan trenes como un logro y vamos a insistir en esto una vez más. Florencio Randazzo ha sostenido y firmado contratos con China que condicionan por muchísimos años la industria nacional ferroviaria y sus puestos de trabajo. Solo la inclaudicable lucha de los trabajadores de Enfer logró torcerle el brazo y obligarlo, después de meses de angustia, y ahí están los compañeros de Enfer que tienen unos huevos así, lo obligaron a tras de meses de angustia a reubicarlos en distintos lugares de trabajo. Pero para su amigo, el procesado Antonio Cícaro y sus hijos, hay todo tipo de favores, empezando por los puestos de trabajo en áreas de su directa influencia. Más y más cobertura para los procesados. Los repuestos para los trenes son exclusivamente provistos por ese país, sin otra otra mano de obra argentina que su colocación. Las propias restricciones a la importación en el país extienden la demora en su entrega. Pero si como con todo eso no alcanzara, el ministro que se autoproclamó candidato a presidente y mantiene hoy una política persecutoria contra los trabajadores. Hace de la teoría conspirativa el disparador de su discurso cada vez que hay un incidente. Genera a repetición causas penales contra los trabajadores y no se plantea siquiera la posibilidad de algún error en su gestión. La culpa siempre es de los otros. Él se cree blindado a las equivocaciones y parece que siempre hay alguien queriéndolo dañar. Randazzo es lo que se dice un kirchnerista de pura cepa. Diciendo esto, no exculpamos a los trabajadores que incumplen con su función. Por supuesto que quienes se equivocan o no toman con responsabilidad el compromiso que tiene su rol deben ser sancionados muy duramente. Un error puede causar otro desastre. Los trabajadores ferroviarios no deben olvidarse nunca de eso. Asumir la importancia de su función sin olvidarse jamás que quedaron muchas vidas perdidas sobre los rieles. Pero muy diferente es tener un ministro que siempre ve fantasmas, que persigue a los que le dicen la verdad, a los que saben por su tarea cotidiana el estado real de las unidades, y que en lugar de ver al ferroviario como un aliado, lo ve como un enemigo. Entonces les inventa causas judiciales casi sin sustento, los expone mediáticamente queriéndose lavar las manos. Ministro, en lugar de pensar en su sueño de quedarse unos años en la Casa Rosada, piense todos los días en que le queda mucho para hacer en las redes ferroviarias de este país. Sea coherente con su discurso y deje de buscar fantasmas a donde no los hay.
Basta de hablar del soterramiento del Sarmiento, ignorado ya 4 veces en 12 años. Cuando se está gastando millonadas en las estaciones a cielo abierto, como en Caballito, Padua y otros lugares. Si el tren va a ir bajo tierra, ¿para qué hacen las estaciones donde están las antiguas? Y si esas paradas van a ser usadas, ¿para qué insiste una y otra vez con el tren bajo tierra? ¿Con esa escasa coherencia pretende ser candidato a presidente? Este gobierno y los que lo apoyan, sin animarse a expresar ninguna disidencia, están convencidos que quienes expresamos las irreconciliables diferencias que tenemos con ellos o denunciamos sus negociados, somos golpistas, o que estamos al servicio de grupos de medios o grupos económicos, o que tenemos intereses partidarios. Nada más lejano a eso. Quienes hemos pagado con sangre su desidia y su abandono, ponemos la cara todos los días y no somos instrumentos de nadie. Sabemos que la razón está de nuestro lado, que el país nos acompaña y que ya nos faltan a nuestros seres queridos. En medio de toda esta lucha, queremos detenernos un instante en otra lucha que llevamos adelante, acompañados también por el grupo de familiares, y que es la lucha por la falta de búsqueda de nuestro hijo Lucas, al que estuvimos buscando más de 66 horas y que estaba en el mismo lugar en el que se había subido esa mañana. Parte de nuestra lucha es que las cosas no se repitan, y pretender la condena de los responsables es honrar su memoria, pero también que nunca más y en una situación parecida se abandone la búsqueda de sobrevivientes hasta que estén seguros que nadie quede sin ser hallado. Hace pocos días Casación rechazó el pedido de los 3 bomberos que fueron los responsables del operativo de búsqueda. No perseguimos a oficiales de rango menor, fuimos tras los superiores. Son 3 comisarios que incumplieron sus deberes poniendo al pueblo en vilo y aumentando en nuestra familia el dolor por la pérdida de Lucas. No pararemos hasta su condena por Lucas, y para que nunca más otra familia sufra lo que sufrimos, para que cambien los protocolos de seguridad, y para los que tengan que realizar las tareas de búsqueda de heridos y fallecidos, sepan que deberán hacerlo hasta que nadie quede sin hallado. Las memorias de Lucas y también la de los otros fallecidos nos empujan, y tampoco claudicaremos en esa lucha. Y no nos callamos nunca porque no queremos más muertes previsibles en este país, que es tan nuestro como de ellos. Nadie es dueño de la justicia, ni del presente ni del futuro. Eso lo construimos entre todos. Los derechos humanos nos llevan la sigla del Frente para la Victoria. Son de todos los argentinos. Pensemos como pensemos. Por cadena nacional, hace unos días, la Presidenta dijo, rodeada de cientos de jóvenes de la Cámpora y en referencia a la marcha de silencio en homenaje al fiscal Nisman: nos quedamos con el canto, con la alegría, a ellos les dejamos el silencio. Nosotros tenemos en claro que en la Casa Rosada siempre se quedaron con la alegría, el baile y mucho más que eso. Ese es el principal motivo de la gran cantidad de funcionarios que han desfilado y desfilarán por tribunales. También es cierto que nosotros nos quedamos con el silencio. Nos quedamos con el silencio de 52 voces que ya no podremos escuchar. Nos quedamos con el silencio de sus risas apagadas. Nos quedamos con miles de te quiero en la garganta, sin poder decirlos, sin poder escucharlos. Nos quedamos con 52 corazones en silencio. Nos quedamos con el silencio como única respuesta a la espera de escuchar sus pasos. Claro que nos quedamos con estos silencios, fruto de su desidia, de la enferma ambición de dinero y de poder, de su desinterés y de su abandono.
Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, dice el prólogo del Nunca Más de la CONADEP. Y aun cuando esta frase se refiera a la dictadura genocida que sembró de sangre este país, también puede aplicarse a la corrupción en democracia que genera muertes. Nunca dejemos de aprender que la calamidad más grande para una sociedad son las vidas de inocentes perdidas. Si los corruptos que las generaron están sueltos y disfrutando de la vida, mientras nosotros sufrimos las muertes. Pero mientras estemos vivos y ustedes nos acompañen, nos sobrarán las fuerzas para gritar exigiendo justicia, para decir a viva voz nuestras verdades, para cantar y recordar a nuestros familiares. Hemos intentado en estos 3 años que nuestra voz también sea la de ustedes. Y esperamos que así sea siempre. Y que podamos encontrarnos muy pronto para abrazarnos fuerte y para mirarnos a la cara el día que después de tanta lucha y tanto sufrimiento, los responsables de tanta muerte evitable estén tras las rejas. Muchas gracias. Justicia para los muertos y heridos de 11. Justicia